Muy buenos días a todos. De IFA Panamá le damos la cordial bienvenida. Estamos muy contentos por la iniciativa de IFA Paraguay de hacer el primer IFA Connection sobre el intercambio internacional de información tributaria aplicada a los mercados de capitales de Panamá y Paraguay. En esta ocasión vamos a contar con José Andrés Romero del capítulo de IFA Panamá, Oscar Urué de IFA Paraguay y Horacio Sánchez de IFA Paraguay. Este webinar tiene la finalidad de promocionar el Congreso Regional que se va a desarrollar en junio del próximo año en Asunción, donde conversaremos sobre diferentes temas de tributación internacional. El comité de IFA está bastante entusiasmado por este congreso y estoy seguro que ustedes podrán disfrutar de las bondades tanto de conocimiento y tanto de turística que ofrece Asunción en el congreso. Ya vamos a dar unos minutos para publicar, un momento para publicar para comenzar el video. Horacio, no sé si quisieras también dar la bienvenida mientras publicamos el PowerPoint. Sí, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Es muy grato tenerles aquí. Sabemos que pudieron apartar este tiempo para poder compartir con nosotros este momento. Como indicó José, el objetivo, además de compartir y hablar un poco sobre lo que es el intercambio internacional de información fiscal y cómo esto afecta a los mercados de capitales de Panamá y de Paraguay, el objetivo también es promover el evento que estamos desarrollando el año que viene en Asunción, en el marco del Congreso Regional de IFA Latinoamérica. Esperamos que todos puedan estar con nosotros y compartir. El evento quedó para mayo del 2025. Vamos a estar actualizando la información. Pueden ingresar a nuestra página web para encontrar más información al respecto. Es ifaasunción.com. Van a encontrar ahí todos los precios que se están fijando para el evento, la ubicación, las ofertas de hoteles. Y realmente va a ser un evento bastante interesante en el cual esperamos poder contar con la mayor participación posible. La agenda que tenemos prevista para hoy es la siguiente. Vamos a hablar sobre Latinoamérica y el intercambio de información, que es la iniciativa de Punta del Este. Nos va a estar ilustrando Óscar Orué, que es el director nacional de la DENIT en Paraguay, la autoridad tributaria. Óscar está ejerciendo la presidencia de la iniciativa de Punta del Este, que es la iniciativa latinoamericana respecto al intercambio de información, que coordina básicamente a todas las autoridades tributarias de Paraguay, perdón, de Latinoamérica. Y este año se va a desarrollar en Paraguay la reunión anual del Foro Global, que es el organismo internacional de la OCDE que se encarga de coordinar todos los intercambios de información. También vamos a hablar un poco de cómo se está implementando el MAC en Paraguay, la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, un tratado internacional, y los métodos de intercambio de información que están siendo aplicados en Paraguay, además de cómo ya se está implementando FATCA en Paraguay. Y luego vamos a pasar a analizar FATCA en Panamá, la experiencia de Panamá en como reporting standard y cómo esto se conjuga con la aplicación del FATCA que ya esté siendo aplicado y nuestras conclusiones para terminar. Entonces, esa es la agenda que tenemos prevista para hoy. Vamos a abrir, por supuesto, al finalizar todo esto, una sección de preguntas y respuestas en la cual todos van a poder participar sin problema. ¿Sí? Esperamos que Oscar se conecte en algunos momentos, va a estar él participando también, por supuesto. Y vamos a arrancar esta presentación iniciando un poquito desde lo que vendría a ser la implementación de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal en Paraguay. ¿Sí? La Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal es un tratado internacional multilateral que básicamente está siendo aplicado por 147 jurisdicciones en todo el mundo. Este tratado internacional tuvo origen en la crisis económica del año 2008, que generó o aumentó los déficits fiscales de varios países que eran miembros de la OCDE. Entonces, como solución a ese déficit fiscal se buscó
atacar todo lo que vendrían a ser los territorios de bajo nula tributación que tenían como principal característica la falta de posibilidad de obtener información y compartirla. A raíz de esto, la OCDE diseñó el Foro Global. El Foro Global es la iniciativa que busca supervisar la posibilidad de intercambio de información. Y para obtener esto, se modificó la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal original, que es un tratado multilateral de países de la OCDE de la década de los 80, y se agregó un protocolo adicional del año 2010, a través del cual cualquier país que no era miembro de la OCDE podía adherirse a este tratado multilateral internacional. Esto tenía por consecuencia que se puede intercambiar información entre todos los países que se adhieran a este tratado internacional. Desde la perspectiva de Paraguay, este tratado está en vigor por medio de la ley número 6.656 del año 2020, que está en pleno efecto para periodos fiscales que inician a partir del 1 de enero del año 2022, por regla general. La excepción a esa regla general se da para solicitud de información vinculada con hechos que tengan relación con ilícito tributario, ¿verdad? Por ejemplo, evasión de impuestos, en cuyo caso se puede retraer el periodo de solicitud hasta el 1 de enero de 2018. Esa es la forma en la que se está implementando el MAC. El MAC sería la sigla en inglés de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. ¿Sí? Si bien el MAC todavía no está en plena aplicación, ya que hay algunas cuestiones que todavía no están siendo aplicadas, por ejemplo, el intercambio automático de información que se prevé que sea aplicado en Paraguay a través de la implementación del Common Reporting Standard, que es un tratado multilateral de autoridades tributarias al cual la DENIT de Paraguay se puede adherir directamente en virtud del artículo 6 del MAC. Esto todavía no está siendo aplicado, ya que la DENIT tiene que firmar este acuerdo internacional y, por supuesto, tiene que prever todas las necesidades técnicas para su implementación previa. ¿Sí? Entonces, se espera que esto se implemente en el Paraguay alrededor del 2026. Oscar Orbe nos va a estar dando un poco más de información al respecto. José, si podés cambiar la lámina siguiente. Gracias. Los métodos de intercambio de información que Paraguay está aplicando actualmente son los siguientes. Formulo algunas reservas con respecto a algunos de estos métodos. En líneas generales, el MAC prevé la cooperación a través de intercambio de información automática, intercambio de información espontáneo, exámenes fiscales simultáneos, exámenes fiscales en el extranjero, asistencia en el cobro y notificación de documentos. ¿Sí? Si puede cambiar usted. Básicamente, la implementación de estos métodos de intercambio de información en Paraguay se están dando por medio de estos mecanismos. Algunos de ellos tienen reservas, por lo cual Paraguay no está aplicando la totalidad de estos mecanismos, pero sí ya está aplicando esencialmente los más importantes, ¿verdad? Específicamente lo que vendría a ser intercambio de información a pedido puntual, que está funcionando ya de manera total desde periodo que inician a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, no sé si puede ir cambiando. El artículo 5 del MAC prevé precisamente el intercambio de información por solicitud puntual. Básicamente esto ya está, como les comenté, en pleno efecto. 147 jurisdicciones pueden pedir información a Paraguay y Paraguay puede, por supuesto, pedir también información a esas jurisdicciones. La condición esencial para que se dé este intercambio de información es que la información solicitada sea previsiblemente relevante a los efectos de la investigación que se está realizando en el estado requiriente. ¿Esto qué significa? En términos prácticos significa que la información no necesariamente tiene que ser aplicada en el contexto de una auditoría fiscal en el país requiriente. Tiene que ser netamente una información que podría eventualmente o potencialmente ser utilizada en el contexto de una auditoría fiscal o de un sumario fiscal en el país requiriente, ¿verdad? Por supuesto, esto implica que la información después puede ser descartada. No obstante, tiene que haber un mínimo de
indicio de que la información va a ser utilizada, ¿sí? Entonces, esa es la condición básica para que aplique este mecanismo, ¿sí? Ya está, como les comentamos, en pleno efecto a partir de periodos fiscales que inician el 1 de enero de 2022, por regla general, y por excepción a esa regla, a partir de periodos que están en vigor del 1 de enero de 2018. De nuevo tenemos el intercambio de información automático. Esta forma de intercambio de información todavía no está siendo aplicada en Paraguay porque es necesario que nuestra autoridad tributaria se adhiera a un convenio multilateral de autoridades tributarias a los efectos de que pueda ser intercambiada información por medio de este mecanismo. Esto todavía no está siendo aplicado. Se espera que Paraguay aplique esto a través del Common Reporting Standard desde el 2026. ¿Sí? Pero esto todavía tiene que ser confirmado. Las condiciones en las cuales va a aplicar el Common Reporting Standard, periodo de intercambio de información que van a aplicar y mecanismos de due diligence que tienen que hacer las entidades financieras para aplicar este mecanismo todavía no están definidas. Se puede cambiar, José. Luego tenemos el siguiente método, que es intercambio de información espontáneo. Este método de intercambio de información permite que un Estado que esté desarrollando sus tareas de fiscalización o de control, si detecta información que puede ser útil para otro Estado, puede compartir esa información sin necesidad de que se le sea requerida información previa. Por supuesto, este mecanismo prevé esta colaboración en la medida en la que el otro Estado que pueda estar interesado participe de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal y se basa en el principio de reciprocidad. Por lo tanto, en la medida en la que un Estado más esté intercambiando información de manera espontánea, más posibilidades tiene de recibir información. ¿Sí? Si podemos cambiar. Vamos a hablar un poquito de las reformas legales que se desarrollaron para que Paraguay pueda tener acceso a mayor información a los efectos de intercambiar. Paraguay está todavía en una etapa de evaluación de pares muy preliminar, que lo que está haciendo básicamente es verificar a través de otros examinadores que forman parte de autoridades tributarias de otros países miembros del Foro Global. Están verificando la implementación de estas normas que permiten que el Estado paraguayo tenga acceso a más información a los efectos de intercambiar, porque ese es el objetivo de todo este esquema de intercambio de información, que el Estado requerido pueda tener acceso a la mayor cantidad de información a los efectos de compartirla con otros estados y de esa forma, por supuesto, ir cerrando espacios para esquemas de evasión fiscal internacional. ¿Sí? La principal ley que encontramos en ese sentido, si podés ir atrás otra vez, por favor, es la ley número 6.657 del año 2020, que implementa estándares internacionales de transparencia fiscal. Esta ley básicamente lo que hace es eliminar el secreto bancario de efectos fiscales, que permite que la autoridad tributaria pueda tener acceso pleno a toda la información financiera que existe de los contribuyentes en el sistema financiero, ¿verdad? Sin necesidad de ningún tipo de inspección previa o la existencia de una fiscalización. Esto era un requisito esencial con anterioridad a la implementación de esta ley, que por lo menos haya iniciado una auditoría tributaria previa. Esto ya no es así, ya no es necesario que se inicie una especie de sumario para que se pida este tipo de información. Hoy en día perfectamente se puede solicitar información a todas las entidades financieras del país a través de esta ley, y las entidades financieras están definidas en esta ley como aquellas entidades reguladas por Superintendencia de Valores, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Seguros. Entonces, todas las entidades que están reguladas por este tipo de instituciones están obligadas a compartir este tipo de información en caso de que la autoridad tributaria de Paraguay solicite esta información. Por supuesto, la ley es bastante amplia, también extiende la posibilidad de que la autoridad tributaria solicite información a otras entidades privadas e incluso a profesionales. Entonces, tiene un rango de aplicación bastante más amplio que escapa todo lo que es también, o se extiende mucho más allá de lo que son entidades financieras. Luego tenemos la ley número 6.446 del año 2019, crea el registro administrativo de beneficiarios finales.
y el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas. Con estos registros, lo que se obliga al contribuyente a hacer es reportar quiénes son los beneficiarios finales y las entidades que están participando en el capital social de personas jurídicas y estructuras que están constituidas en Paraguay. Esto incluye fideicomisos, fondos patrimoniales de inversión y todos sus beneficiarios y administradores. Entonces, toda esta información está a disposición del Estado paraguayo y si un Estado requiere esta información en el contexto del MAC, esta información puede ser compartida con otro Estado. Entonces, hay una plena transparencia en cuanto a personas y entidades que son las que están administrando o participando de personas y estructuras jurídicas en Paraguay. Y por último, tenemos la Resolución General número 90 del año 2021 y sus modificaciones. Esta es una resolución general que básicamente obliga a todos los contribuyentes del Paraguay a registrar los comprobantes fiscales transaccionales en la plataforma de la Autoridad Tributaria del Paraguay, a los efectos de determinar los impuestos que tienen. Esta resolución lo que hace es controlar básicamente en tiempo real que las declaraciones juradas determinativas de los impuestos de los contribuyentes paraguayos sean coherentes con la información que están subiendo a esta plataforma en la cual registran los comprobantes que están utilizando como sustento para la liquidación de sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Toda esta información también, por supuesto, puede ser intercambiada por la Autoridad Tributaria de Paraguay con otros estados que están participando del MAC. Entonces, de esa forma, incluso tenemos que los comprobantes fiscales transaccionales pueden ser objeto de intercambio de información. ¿Sí? Y también tenemos, por supuesto, otros elementos, otros tratados internacionales que permiten que se intercambie información por parte de Paraguay, ¿verdad? Aquí estamos ya en el campo de los convenios para evitar la doble imposición. Paraguay tiene actualmente 6 convenios para evitar la doble imposición. Todos ellos tienen una cláusula de intercambio de información. El convenio con España va a entrar en vigor en octubre de 2024. O sea, va a entrar en pleno efecto a partir de periodos fiscales que inician el 1 de enero de 2025, pero a los efectos de intercambio de información ya va a aplicar a partir de octubre de 2024. ¿Sí? No obstante, si bien Paraguay tiene convenios con Uruguay, Chile, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán, y todos estos tienen convenios, tienen cláusulas de intercambio de información, Paraguay realmente puede utilizar el MAC o la cláusula de intercambio de información del convenio en la medida en la que sea conveniente de acuerdo con los periodos fiscales respecto de los cuales se necesita información. Y por supuesto el Estado que solicita información también puede tener esto en cuenta, ya que si de repente necesita información de un periodo fiscal previo a la entrada en efecto del MAC en Paraguay, puede utilizar la cláusula de intercambio de información del convenio si es que ya está en vigor para un periodo anterior al 1 de enero de 2022 o 1 de enero de 2018, según sea el caso. Entonces, este tipo de tratados bilaterales internacionales también resultan bastante interesantes a la hora de intercambiar información y, por supuesto, dan una opción adicional a los estados para que puedan requerir información. ¿Sí? Por supuesto que no tiene la amplitud de posibilidades que ofrece el MAC, pero de igual forma permite a Paraguay y al Estado que sea la contraparte de Paraguay en el convenio cooperar y intercambiar información. ¿Sí? Si podemos ver en la siguiente lámina, por favor. Por último, en Paraguay tenemos que tener en cuenta que no hay un convenio o un acuerdo internacional firmado con Estados Unidos respecto al FATCA. El FATCA, por supuesto, como ya se sabe, y José va a entrar en más detalle al respecto, es una norma internacional que rige a raíz del sistema fiscal doméstico norteamericano que puede o no traducirse en un tratado internacional con otros estados a raíz de este tratado internacional o de estas normas fiscales domésticas de Estados Unidos. Se obliga a las entidades financieras a reportar la existencia de cuentas de ciudadanos norteamericanos fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Paraguay en particular no tiene un convenio firmado con Estados Unidos, entonces tenemos el acuerdo intergubernamental bajo el modelo 2 en sustancia. Esto implica que a efectos prácticos las entidades financieras de Paraguay directamente reportan
al Internal Revenue Service, que es la autoridad tributaria de Estados Unidos, sobre cuentas bancarias o cuentas financieras o actividad financiera que tienen sus ciudadanos aquí en Paraguay. Y actualmente hay perspectivas de negociación del FATCA en Paraguay, pero las perspectivas no son óptimas, como va a adelantar Oscar en su momento cuando pueda conectarse. Básicamente, Estados Unidos está un poco reacio a firmar un tratado de intercambio bilateral con Paraguay. Entonces, eso está dificultando un poco más las negociaciones de este tratado internacional. Pero, no obstante, está todavía la posibilidad de que esto sea firmado. Con eso concluimos la perspectiva de Paraguay. Le cedo la palabra al colega José Andrés, que va a estar comentando un poquito más también sobre la aplicación de FATCA en Paraguay, de la perspectiva del sistema fiscal doméstico norteamericano y cómo esto afecta al mercado de valores y al mercado financiero en Paraguay. Sí. Sí, bueno, gracias Horacio y buenos días a todos. Les habla José Andrés Romero desde Panamá. A ver, por un tema de orden, eh, sabemos que pues Oscar tuvo un contratiempo, bueno, dada su apretadísima agenda. Entonces, Oscar, te preguntaría si deseas que continúe yo con los aspectos del IGA modelo 2, ya entrando un poco en la regulación estadounidense, o simplemente pues vamos a que nos des pues de una vez todo lo que tenga que ver con el material que preparaste y que querías informar a la audiencia. Entonces, pues lo dejo en tus manos. Tú me dices si continúo o de una vez, pues quizás para liberarte incluso, podamos volver al principio, ¿no? Y Sí, muchas gracias, José. Perdón la demora. Justamente estaba en una reunión, ahora terminé. Bueno, yo sí tengo una presentación, no sé si puedo compartir o no sé si está ahí el material. Aquí está, Ah, sí, aquí ok. está. No te preocupes, aquí la tenemos. Ok, bueno, básicamente, si me permiten, voy a mencionar un poco acerca de lo que tiene que ver con el efecto de la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos en la movilización de recursos o de ingresos domésticos. La OCDE, ustedes saben de que es un organismo que de alguna manera junta a las 20, eh, a los 20 países que tienen un desarrollo más progresivo, más alto. Y dentro de la OCDE se creó un foro global de intercambio de información tributaria justamente para luchar contra estos ingresos ilícitos por un lado, pero principalmente por la evasión fiscal. Entonces, en el 2018 Paraguay formó parte del Foro Global de Intercambio de Información Tributaria. Allá por el año 2016 empezó a interesarse en este tema y comenzamos a hacer los avances. De hecho, Paraguay se adhirió. Paraguay no forma parte de la OCDE, solamente forma parte del Foro Global de Intercambio de Información Tributaria y Transparencia Fiscal. Y de alguna manera también se comenzaron a hacer los trabajos para poder avanzar en intercambiar información y que Paraguay sea considerado un país no cooperante, ¿verdad? En ese sentido, en el 2019 había asumido como viceministro de Tributación y comenzamos 2018 se crea la declaración de Punta, o se firma, mejor dicho, la declaración de Punta del Este, justamente en la ciudad de Punta del Este, de tal manera a que América Latina también tenga una iniciativa de intercambio de información, porque ya había una iniciativa en África, ya había una iniciativa en Asia. Entonces, América Latina también debería haber tenido en ese momento, en el 2018 en Punta del Este se firma ese acuerdo, donde Paraguay ya formó parte en principio. Entonces, de hecho, todos sabemos de que la evasión fiscal es una de las causas fundamentales, ¿verdad? De la brecha, de la diferencia entre la posibilidad que un Estado o un país tenga los recursos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Y ahí hay un poco, un porcentaje del PIB que habían analizado
el 6,1% del PIB de la región se perdió por incumplimientos fiscales en el 2018, de los que el 3,8% corresponden a evasión de impuestos sobre las rentas y personas físicas, ¿verdad? Y varios países en la región tienen una brecha fiscal de más del 50%. Paraguay hoy, con los avances que hizo en todo este tiempo, hemos disminuido esa brecha de 50% que inclusive era mayor antes del 2000, del 92 empezamos, después hicimos una reforma, ustedes saben, en el 2003, donde aplicamos una política fiscal expansiva, se reducen los impuestos, se bajan al 10%, y desde ahí nos mantuvimos en una tasa bastante reducida de renta de 10% y de IVA también del 10% y de impuesto a la renta personal del 10% en ese momento. Después hicimos cambios en el 2020, pero se mantuvo básicamente las tasas o las alícuotas bajas, reducidas, de tal manera a seguir siendo competitivos como país. La transparencia fiscal, como sabemos, es crucial para luchar contra la evasión fiscal y también otros flujos financieros ilícitos, de hecho, para poder tener recursos financieros. Y en ese sentido, la declaración de Punta del Este era un llamamiento para la lucha contra la evasión fiscal y, de hecho, también hoy estamos ya avanzando hacia compartir información para otros fines. Ahí estamos hablando de luchar contra el contrabando, contra grupos criminales, etcétera. Y la cooperación fiscal para nosotros es fundamental. ¿Sí podemos avanzar, por favor? Aquí vemos un poco algunos números, ¿verdad? Recaudación en América Latina por intercambio de información a requerimiento y lo que era automático, creo que ya mencionó un poco Horacio. Tenemos por sus siglas en inglés lo que es el automático y lo que es el pedido por requerimiento, ¿verdad? Tenemos 27,8 mil millones de euros que ingresaron de forma adicional gracias en América Latina, gracias al intercambio de información. Eso creo que es un número interesante que está siendo evaluado justamente por el Foro Global. ¿Sí podemos avanzar? Y ahí hoy tenemos la declaración de Punta del Este, hoy avanza hacia un proyecto piloto para utilizar la información para otros fines que no son necesariamente tributarios. Y ahí está lo que es lucha contra la corrupción, lucha contra el lavado de activos, lucha contra el crimen organizado, es todo lo que tiene que ver con flujos financieros ilícitos. Eh, Justamente, si pasamos por favor. Ese plan piloto lo habíamos firmado el 28 de noviembre del 2023 en Lisboa, en Portugal, en la 9ª reunión de la Declaración de Punta del Este. Es importante aclarar también y comentar de que el año pasado me habían elegido como presidente de la Declaración de Punta del Este y este año 2024 también me volvieron a elegir. El año pasado compartimos o sea, la vicepresidencia estuvo a cargo de Colombia y este año está a cargo de Brasil. Entonces, creo que también es importante también todo lo que hicimos, todos los avances que hizo Paraguay y la consideración respecto a el posicionamiento que tiene Paraguay en relación al tema de intercambio de información. Creo que eso fue fundamental también para lograr la reelección, porque esto es, cada año se postulan y bueno, y de hecho eh, las autoridades tributarias de los países de América Latina eligen a la persona o al país que va a estar comandando, ¿verdad? Este plan piloto sobre un uso más amplio de la información a través de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que conocemos como MAC, los países acordaron hacer un frente a los flujos financieros ilícitos, explorar también el uso de información proporcionada a través de canales de intercambio de información para otros fines, como bien ya lo mencioné, todo lo que es relacionado al lavado de dinero, corrupción, delitos financieros y también todo lo que tiene que ver con apoyo y cooperación. La iniciativa para América Latina elaboró un marco para un proyecto piloto sobre la aplicación del uso más amplio de la información de la información intercambiada entre los países interesados en la región. Ahí también incluye 2 proyectos de acuerdo, uno que tiene
en principio, todo lo que tiene que ver con autoridades competentes, y el segundo, entre la administración tributaria y las demás agencias domésticas. Ahí, por ejemplo, estamos trabajando con la Fiscalía, con CEPRELAB, también con las otras instituciones, ahora, por ejemplo, con SENAT, que estamos trabajando mucho en el tema de incautaciones de drogas y todo lo relacionado a esos flujos financieros. Y más con la Fiscalía, ¿verdad? Con el Ministerio Público, teniendo en cuenta que gran parte del lavado de activos se trata de simular, lógicamente, actividades lícitas y tratar de mostrar que se están haciendo de forma correcta las empresas, pero sabemos que ese dinero puede ser de origen ilegal. También el desarrollo, eh, perdón, sí, el desarrollo e implementación de estos acuerdos y capacitaciones se están llevando a cabo a través de plan piloto. Los primeros países que firmaron el plan piloto fue Argentina, Costa Rica y Paraguay. Después, ya en el 2022, mejor dicho, en Brasil, Colombia en junio de 2023 y República Dominicana. Justamente la foto que vemos ahí fue la última adhesión que tuvo República Dominicana a este plan piloto. Ahora sí podemos pasar, por favor. Y aquí vemos un poco el avance de lo que tiene que ver los países. Desde el 2018, cuando se creó la declaración o cuando se firmó la declaración de Punta del Este, ¿verdad? Y se sentaron las bases, después ya la aplicación, ¿verdad? Ahí vemos los países que se adhirieron, también todo lo relacionado a lo que es la asistencia administrativa, la asistencia técnica, en materia de confidencialidad, que es la base fundamental para poder hacer los intercambios de información. El Foro Global viene, evalúa, de hecho hay evaluación de pares. Nosotros ya hicimos la primera evaluación que aprobamos en Francia, y seguramente que el año que viene vamos a tener nuevamente una evaluación como país. ¿Podemos pasar, por favor? Como bien ya mencionó Horacio, la convención, el MAC, por sus siglas en inglés, se introdujo al sistema legal paraguayo por medio de la ley 6656 del año 2020. Por regla general, Paraguay puede intercambiar información fiscal bajo requerimiento a partir de los periodos fiscales que inician desde el 1 de enero del año 2022, como excepción a esta regla a partir de periodos fiscales que inician desde el 1 de enero del 2018. ¿Podemos pasar? Y creo que esto ya mencionó Horacio. Yo creo que tengo una presentación más, pero solamente voy a mencionar, no voy a presentar, en cuanto a algunos números, ¿verdad? De intercambio, eh, en el sentido de, si me permiten, bueno, se han enviado por año un promedio de 700 a 900 documentos o solicitudes de intercambio de información en total. Y se ha recibido un promedio de 500, en este caso, intercambio de información los países, ¿verdad? Eso es lo que en general vemos un poco en la estadística. Está avanzando el tema de intercambio de información entre los países, y seguramente el futuro de lo que es intercambio de información y también el MAC va a ser las fiscalizaciones seguramente conjuntas entre los países, no solamente la cooperación en cuanto a información propiamente, sino también especialmente en países donde tienen un flujo comercial muy directo, y probablemente y normalmente las empresas están, por ejemplo, el caso de Brasil y Paraguay, en la zona de Alto Paraná, por ejemplo. Hay muchas empresas, ¿verdad? Entonces, probablemente ese sería ya el futuro de lo que es no solamente intercambiar información, sino también hacer fiscalizaciones conjuntas, controles conjuntos, porque estamos avanzando muy rápidamente en el fortalecimiento de las capacidades de las administraciones, y también luchar contra la evasión de impuestos. Así es que con esto termino, y agradezco también la oportunidad para poder comentar un poco todo lo que está haciendo Paraguay respecto al tema de intercambio de información, y también a nivel de América Latina,
que tiene bastante avances en todo lo relacionado a este tema, que realmente es un tema muy importante para los países, especialmente por el tema de que un país no sea considerado un país de baja o nula tributación o que no sea considerado un país como Paraguay tiene bajos impuestos, pero hoy con todos los avances que hizo, se levantó el secreto bancario para investigaciones tributarias. Básicamente también se estableció que el contrabando y la evasión son delitos presentes en lavado de activos, donde se elimina el secreto profesional también. Yo creo que son avances importantes y bueno, el MAC propiamente y la ley de transparencia fiscal con la ley 6657 del año 2020. Así es que muchísimas gracias nuevamente por la invitación y estamos a disposición desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y también como miembro de IFA Paraguay. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Oscar, por toda esa información que nos has compartido y felicitaciones definitivamente por todos esos logros. Realmente son logros de alto impacto bueno, y los felicitamos sobre todo por sus bajos impuestos. Esa parte está excelente. Vamos a continuar acá con el flujo de las filminas. Vamos a retomar. Nos habíamos quedado acá, específicamente en el acuerdo intergubernamental modelo 2 que tiene Paraguay con los Estados Unidos para la implementación de FATCA. Horacio nos comentaba que aún no se ha firmado. Eso, bueno, digamos, en la página del Tesoro de los Estados Unidos aparece que el acuerdo continúa en ese estatus, una suerte de limbo, se llama en sustancia, y que Estados Unidos no ha estado proclive a la firma de un acuerdo intergubernamental modelo 1 para la implementación de FATCA con Paraguay, que es como el que tiene Panamá, por ejemplo. Entonces, la idea de estas filminas que continúan es ahondar un poco más, no mucho, porque tampoco el tiempo muy extenso el que nos queda, pero sí para ahondar un poco en qué consiste ese acuerdo intergubernamental en sustancia, qué significa eso, ese término en sustancia, para luego entonces adentrarnos en unos aspectos del intercambio automático de información que suele pasar desapercibido, pero que es fundamental tomarlo en cuenta en los mercados de capitales, porque aproximadamente el 42-43% del mercado global de bonos está representado por bonos emitidos en los Estados Unidos, ya sea por personas de derecho privado o personas de derecho público. Estamos hablando más del 40%. Y en el caso de los mercados de equity, de renta variable, acciones, más o menos por ahí también, ¿no? Algo más del 40% está representado por emisores de los Estados Unidos. Entonces, ahí se despliega, por ese apetito de mercado estadounidense que tiene el mundo entero, se despliegan pues unas normas de retenciones en los Estados Unidos que son bien interesantes, de cierta complejidad, y que implican pues intercambio automático de información todos los años. De hecho, ese régimen de retenciones que vamos a ver con cierto detalle en lo que nos queda de tiempo, ese régimen de retenciones es anterior a FATCA y de hecho fue la piedra angular de FATCA. FATCA se diseñó con base en ese sistema de retenciones que ya existía y existe hoy en día en los Estados Unidos y coexiste con FATCA. Y ese sistema de retenciones es lo que determina la cantidad y los elementos de información que los Estados Unidos está en capacidad, llámese el IRS, está en capacidad de compartir con sus socios de FATCA cuando tiene un acuerdo intergubernamental modelo 1 con esos socios de FATCA, que repito, no es el modelo que tiene actualmente en sustancia Paraguay. Entonces, luego de esa breve introducción, simplemente para allanar el camino a lo que viene, ambos tipos de IGA, el IGA modelo 1 y el IGA modelo 2, están previstos en la regulación estadounidense, específicamente en las regulaciones del Tesoro de los Estados Unidos,
que se promulgaron para desarrollar los aspectos de FATCA que están contenidos en el Código de Renta Interna de los Estados Unidos. El Código de Renta Interna de los Estados Unidos tiene dos capítulos fundamentales que son los que van a ocuparnos hoy acá. Uno, el capítulo 4 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos. Ese capítulo 4 tiene apenas 4 secciones, 4 artículos en el código. Esas 4 secciones o 4 artículos son las que conocemos hoy en día como FATCA, que fueron promulgadas por allá en el año 2010. Y esos 4 artículos fueron reglamentados por el Tesoro. Entonces, en esas reglamentaciones del Tesoro se especifica qué es un IGA modelo 1, qué es un IGA modelo 2. Ahí pues yo no voy a leer toda esta cantidad de texto. La idea de este texto es que pues a todos los que asistieron les quede como material de apoyo. Estas filminas les serán compartidas. Y donde ven lo que está subrayado, ahí hay hipervínculos, que si ustedes les dan clic en el hipervínculo, ese hipervínculo los va a llegar directamente a la regulación del Tesoro que tenemos en pantalla con una traducción libre no oficial al español. Entonces, el IGA modelo 1 básicamente lo que nos dice es la jurisdicción socia con los Estados Unidos le va a reportar al IRS en los Estados Unidos anualmente información sobre cuentas financieras estadounidenses. Cuentas financieras estadounidenses son aquellas que sus titulares, los titulares de la cuenta son personas estadounidenses específicas, con ese apellido específicas. Eso es un término que está definido en el acuerdo intergubernamental, ya sea como persona natural o como persona jurídica o entidad estadounidense, y la cuenta de personas jurídicas o entidades no estadounidenses cuando las personas de control en la entidad sean personas estadounidenses específicas. Eso en cuanto a la información que el socio de los Estados Unidos en el IGA modelo 1 le va a enviar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le comparte Estados Unidos en reciprocidad a ese socio modelo 1? Lo vamos a ver un poco más detalle más adelante, pero eso que Estados Unidos, que el IRS específicamente está en capacidad de transmitirle a su socio FATCA, es información que el IRS recibe de las instituciones financieras de los Estados Unidos todos los años y que la viene recibiendo pues desde el año 2001, mucho anterior a FATCA. Ese es el sistema de retenciones que funciona en los Estados Unidos y que ha sido la piedra angular de FATCA. Es decir, FATCA se diseñó con base en la información que el IRS ya venía recibiendo internamente en los Estados Unidos, domésticamente en los Estados Unidos, de parte de las instituciones financieras estadounidenses acerca de retenciones que se le aplican en la fuente a inversionistas no estadounidenses. Entonces, esa información y con base a ese andamiaje, con base en el cual funciona el sistema de retenciones de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos, aplicable a no residentes, con base a eso, los Estados Unidos pues diseñó el IGA modelo 1 en lo que se refiere específicamente a la información que el IRS está en capacidad de entregar todos los años en reciprocidad a sus socios de acuerdo intergubernamental modelo. Luego el IGA modelo 2, que es el que está en estatus de en sustancia con Paraguay. Este es un IGA que, digamos, lo que hace es allanar el camino en la jurisdicción que tiene el IGA modelo 2 para que legalmente en ese país esté en capacidad de transmitir la información a los Estados Unidos desde un punto de vista legal. Es decir, que la entrega de información por parte de las instituciones financieras, por ejemplo, del Paraguay, directamente al IRS, no quebrante la legislación local del país que tiene el IGA modelo 2. Entonces, Estados Unidos, cuando mantiene un IGA modelo 2 en sustancia con algún país, eso significa que ese IGA no ha sido firmado, eso significa que ese IGA no se encuentra vigente,
Es decir, que no sea no se ha llevado a legislación doméstica en el país en el país socio de los Estados Unidos, en el IGA modelo 2, pero que a pesar de ello, los Estados Unidos lo tratan interinamente como si ese IGA en efecto estuviese firmado. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la consecuencia es que en la medida que las instituciones financieras de ese país se hayan registrado en el IRS y cumplan con las normas de debida diligencia y reporte que están en ese IGA modelo 2, Estados Unidos no les va a aplicar las retenciones de 30% a los ingresos de fuente estadounidense. Bajo este IGA modelo 2 hay una suerte de régimen híbrido, porque por un lado tienes el IGA modelo 2, que una vez que se aterriza domésticamente en el país socio de los Estados Unidos como legislación doméstica, se convierte en legislación doméstica y ese país está en capacidad de exigirle a sus instituciones financieras que se registren en el IRS y obtengan un Global Intermediary Identification Number, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de ello, Estados Unidos no le va a enviar información al país socio porque este IGA modelo 2 es 100% de una sola vía, es unilateral. Nos comentaba Horacio hace un rato que ese IGA modelo 2 por el momento permanece en sustancia, que Estados Unidos no ha, si hubo algún interés después del Paraguay de mudarse del modelo 2 a modelo 1, como lo hizo Suiza recientemente, los Estados Unidos pues no ha respondido positivamente a esa iniciativa. Esta historia de los acuerdos en sustancia, de los IGAs en sustancia, viene pues desde el año 2013, cuando se comenzaron a implementar los acuerdos intergubernamentales, de manera que FATCA no fuera 100% unilateral, obligando únicamente a las instituciones financieras de cada país que decidiesen pues de manera unilateral dentro de la institución financiera someterse a FATCA y que fueran ellas las que estuviesen bajo vínculo contractual. Estados Unidos, para poder implementar una red llámese de acuerdos intergubernamentales, pues creó este estatus en sustancia para darle tiempo a las instituciones financieras de ponerse a tono y a las propias jurisdicciones a ponerse a tono también con su legislación interna. Y fue pues dando primera vez en el 2013, después en el 2014, prórroga tras prórroga. Para luego el 2017 se publicó, pues en el 2014 fue la última prórroga y donde Estados Unidos ya dice, bueno, que va a revisar mensualmente esa lista de jurisdicciones que se mantienen con un acuerdo en sustancia para determinar de manera periódica si esa jurisdicción en efecto está llevando a cabo los pasos internos domésticos para suscribir el acuerdo intergubernamental, el modelo que tenga en sustancia al momento y convertirlo pues en legislación local. Esa es una evaluación que al día de hoy pues el IRS continúa haciendo, no ha retirado aún a ninguna jurisdicción de la lista del Tesoro que tiene publicadas las jurisdicciones que tienen IGAs en sustancia y en eficacia, en plena eficacia, pero este año, en el mes de junio, en reuniones con el IRS, nos enteramos pues de que va a comenzar a tomar acciones en ese sentido. Si considera pues que la jurisdicción no está llevando a cabo los pasos necesarios para que ese acuerdo intergubernamental se firme. Y ese acuerdo intergubernamental, al principio les decía que es una especie de híbrido porque implica el acuerdo intergubernamental como mecanismo de derecho público entre jurisdicciones, pero ese acuerdo intergubernamental presupone que la institución financiera va a suscribir directamente con el IRS lo que se llama un FFI Agreement, un acuerdo de institución financiera extranjera, que está publicado la última versión en el año 2017 y que pues establece las normas pues de debida diligencia y reportes, incluso retenciones en algunos casos que debe aplicar la institución financiera bajo ese acuerdo intergubernamental. Entonces, en cuanto a este IGA modelo 2,
las normas de debida diligencia, pues también define pues, la debida diligencia aplicable con protocolos distintos a cuentas preexistentes y cuentas nuevas. Cuentas preexistentes son las que estaban en existencia al 30 de junio del 2014 y cuentas nuevas las que se abren a partir del 1 de julio del 2014. Los protocolos de debida diligencia son distintos y la gran diferencia es que a las cuentas nuevas, la manera correcta de documentarlas es con un documento que se denomina autocertificación y esa autocertificación, el propio acuerdo permite que sea suplido ese requisito con los formularios oficiales del IRS, el W9 y el W8 en la versión que corresponda. Retenciones, sí, como no aplican, y es el 30% sobre ingresos de fuente estadounidense cuando la institución financiera, ya sea que que le esté pagando ingresos de fuente estadounidense a una persona que sea su cuentaviente, que no esté plenamente identificada o que siendo institución financiera no esté cumpliendo con FATCA de la manera que debe cumplir, típicamente pues obteniendo un Global Intermediate Identification Number para poder ser identificada como institución financiera cumplidora. Y los reportes, la institución financiera que se encuentra en un ambiente de IGA modelo 2 debe enviar esos reportes anualmente al IRS a través del sistema del portal de intercambio de información FATCA del IRS, que se identifica con esas siglas IDES. Les recordamos que cada vez que vean algo subrayado, si le das, hay un hipervínculo ahí que los va a llevar directamente a la fuente. Entonces, eso en lo que se refiere a FATCA. Como introducción, pues básicamente pues decirles qué consiste eso de un IGA modelo 2 y ese término en sustancia, que es, repito, pues una suerte de limbo y que puede ser a criterio del IRS, puede ser derogado. Y la institución financiera puede salir de esa lista y la jurisdicción puede salir de esa lista de jurisdicción con IGA en sustancia y entonces las instituciones financieras quedarían únicamente bajo vínculo contractual con el IRS y comienzan a aplicar en un 100%, son las regulaciones estadounidenses que regulan FATCA y ya pues los tamices que de debida diligencia más llevadera, si se quiere, o menos compleja, que establece el IGA modelo 2, ya desaparecerían y comenzarían pues a regularse básicamente, completamente, mejor dicho, con la debida diligencia que está establecida en las regulaciones del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, ahora vamos a movernos a esa piedra angular de FATCA que viene funcionando pues desde el año 2001 y que se refiere a ese régimen de retenciones de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos que se aplica cuando residentes de países distintos a los Estados Unidos, o dicho de otra manera, cualquier persona que no sea estadounidense, invierta en los mercados de capitales de los Estados Unidos, ya sea en cualquier tipo de security, de título valor emitido por algún emisor estadounidense. Ese capítulo del Código de Renta Interna que contiene este régimen de retenciones es el capítulo 3. Recordemos que FATCA es el capítulo 4. Ese capítulo 3, pues, es bastante anterior a FATCA y es la piedra angular de FATCA. Ese capítulo 3 tiene obligaciones de debida diligencia, de retenciones y de reportes para el IRS. Esos reportes se hacen en unos formularios que se llaman los formularios 1042-S. Esos reportes los recibe el IRS anualmente todos los años cuando una persona no estadounidense ha recibido rendimientos de fuente estadounidense. ¿Qué son rendimientos de fuente estadounidense? Resumidamente, todo pago que haga un emisor estadounidense de una acción, un emisor de una acción, cuando ese emisor es estadounidense, el dividendo que paga esa acción, ese dividendo se considera de fuente estadounidense, según las normas de la fuente de la renta que están en el Código de Renta Interna de los Estados Unidos. Cuando el emisor de un bono, de un título de deuda, es estadounidense, sea persona de derecho privado o de derecho público, ese interés, ese cupón
o incluso con los bonos cero cupón, la amortización que en el tiempo se va haciendo de ese bono se considera renta de fuente estadounidense. Cuando se vende algún título valor cuyo emisor es estadounidense, llamemos la acción o el bono, y el vendedor, el enajenante de ese título valor, es una persona estadounidense, esa renta proveniente de la venta se considera renta de fuente estadounidense. Es decir, la ganancia de capital que puede haber ahí o la pérdida es de fuente estadounidense. Pero cuando el vendedor de ese título valor no es una persona estadounidense, a pesar de que el emisor del título que se está enajenando sí es estadounidense, la renta que proviene de la venta no se considera renta de fuente estadounidense, sino renta de fuente extranjera. Renta de fuente extranjera que está siendo percibida por un no residente. Y eso equivale a un supuesto de no sujeción al impuesto sobre la renta en los Estados Unidos. Eso es un incentivo pues, que tiene el mercado de capitales en los Estados Unidos para que los no residentes inviertan en sus mercados. Ahora, ¿cómo se identifica si quien está invirtiendo es un no residente o un residente? Pues con la debida diligencia. ¿Y cuál es la pieza fundamental de esa debida diligencia? Los formularios W9 y W8. Va a depender de un formulario W9 correctamente diligenciado o de un formulario W8 correctamente diligenciado, que se apliquen las retenciones correctas, que se apliquen las exenciones correctas cuando funcionen y que se emitan los reportes de manera correcta anualmente a la IRS. Vamos a ver esos escenarios. Esto es simplemente pues como referencia para que les quede las secciones del capítulo 3 del Código de Renta Interna donde está establecido todo esto de lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar más adelante con los ejemplos y las definiciones que tiene las regulaciones del Tesoro de los Estados Unidos para el capítulo 3 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos. Básicamente, la que tenemos en pantalla se refiere a la definición de intermediario. ¿Qué significa un intermediario? Desde la perspectiva de las regulaciones del Tesoro de los Estados Unidos y las diferencias entre los intermediarios, las clasificaciones de intermediarios que tienen las regulaciones de los Estados Unidos. Un intermediario es cualquier persona que reciba por cuenta de otra rendimientos de fuente estadounidense. En ese escenario de intermediación, típicamente van a estar ubicadas las casas de bolsa, las casas de valores, como las llamamos en Panamá. Y ese intermediario puede ser o intermediario no calificado o intermediario calificado. Todos los intermediarios son por defecto, de pleno derecho, intermediarios no calificados, salvo que ese intermediario no calificado lleve a cabo un procedimiento ante el IRS en los Estados Unidos para ser tratado con un estatus privilegiado que se llama intermediario calificado. Vamos a ver por qué ese estatus es privilegiado. Pero para poder tener ese estatus privilegiado de intermediario calificado, para poder solicitarlo y que le sea concedido, ese intermediario no calificado debe residir en una jurisdicción que esté apta para albergar intermediarios calificados. Cuando una jurisdicción está apta para albergar intermediarios calificados, cuando esa jurisdicción o alguien dentro de esa jurisdicción ha llevado al IRS las normas, conozca a su cliente que estén vigentes en esa jurisdicción. Entonces el IRS recibe esa solicitud, examina las normas de conozca a su cliente de la jurisdicción y si le parece que cumple con los requisitos necesarios para poder identificar cuándo alguien es residente o no residente en los Estados Unidos, entonces Estados Unidos, el IRS, aprueba las normas de esa jurisdicción y las publica en una lista que está en la página del IRS de los Estados Unidos. Al día de hoy, las únicas jurisdicciones en la región latinoamericana que
están aptas para albergar intermediarios calificados porque las normas de conozca a su cliente de estas jurisdicciones ya están aprobadas por el IRS y vamos a ir de norte a sur. Son México, Panamá, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. Esas son las únicas hasta el momento. Brasil no está en esa lista, Paraguay no está en esa lista. Nuevamente, no están en la lista no por ninguna razón específica, más allá que simplemente la jurisdicción no lo ha solicitado. Eso es todo. La jurisdicción no ha pedido al IRS que se aprueben las normas KYC, Know Your Client, de esa jurisdicción para entonces poder albergar intermediarios con ese estatus privilegiado de intermediario calificado. Para que tengan una idea, aquí en Panamá, más del 90% de las casas de bolsa panameñas son todas intermediarias calificadas. Es decir, le han pedido al IRS ese estatus privilegiado y lo tienen y funcionan bajo ese estatus hoy en día. Lo cual tiene pues una serie de ventajas importantes desde el punto de vista regulatoria y también de reputación ante sus custodios extranjeros, ante las instituciones financieras corresponsales en el extranjero. Yo no quiero ahondar más en esto, pues que ya prefiero entrar de una vez a los ejemplos, porque el tiempo se nos va a ir. Pero en todo caso, pues ahí les queda de consulta. Vamos a ver en este ejemplo, un ejemplo práctico de cómo funciona, cómo debería funcionar una casa de bolsa paraguaya cuando ella actúa como intermediaria no calificada. Sabemos pues que en Paraguay no hay intermediarios calificados porque actualmente las normas paraguayas de conozca a su cliente no están aprobadas por el IRS. Entonces, ¿cómo debe funcionar esa casa de bolsa paraguaya cuando invierte en nombre propio, pero por cuenta ajena, en títulos valores estadounidenses? ¿Cómo debe funcionar en lo que se refiere a la debida diligencia que debe aplicar esa casa de bolsa sobre los clientes que representa? Las retenciones que se le deben aplicar a esos clientes que representa, cómo y quién aplica esas retenciones y los reportes que deben ser emitidos al IRS todos los años. Entonces, este es un esquema relativamente simple. Vamos a ir por partes pues con las premisas de este esquema para que todos estemos en la misma página y entendamos de qué se trata. Como primera premisa tenemos en el ejemplo a 100 inversionistas paraguayos que se deben identificar ante su casa de bolsa con un W8. Eso es obligatorio. ¿Por qué? Bueno, porque ese cliente va a invertir en los Estados Unidos a través de este intermediario no calificado en acciones, títulos valores estadounidenses. Entonces, esa casa de bolsa va a recibir los 100 W8 y le debe entregar copia de ese W8, de esos 100 W8, a quien sea su custodio en los Estados Unidos. Porque ese custodio es quien va a actuar como agente de retención en respecto de todos los rendimientos que se le paguen a ese cliente que firmó la W8, a cada uno de esos 100 clientes que firmaron las 100 W8. Pero no solamente le va a entregar copia de las W8 de los clientes, esa casa de bolsa debe entregarle un W8 propio a ese custodio. Y ese W8 propio es un W8 IMY, es de intermediario. Es otro formato de W8. En ese W8, bajo gravedad de juramento, la casa de bolsa le dice al custodio, al agente de retención: yo soy un intermediario no calificado, las posiciones estadounidenses que van a estar colocadas en esa cuenta no me pertenecen porque soy un intermediario. Esas posiciones le pertenecen a mis clientes que son inversionistas paraguayos. Te demuestro que todos son residentes en el Paraguay porque aquí te van las 100 W8 de esos 100 clientes. Adicionalmente al W8 IMY o IMI de la casa de bolsa, la casa de bolsa debe acompañar a ese IMI un anexo. Sin ese anexo, la documentación que se le debe entregar al custodio está incompleta.
Ese anexo se llama Withholding Statement o Declaración para Retenciones. En ese Withholding Statement se va a identificar con nombre y apellido por razón social cada uno de esos 100 inversionistas. Se va a indicar qué tipo de W8 entregó cada uno de esos 100 inversionistas. Un W8BEN como persona natural, un W8BNE como persona jurídica, un W8IMY también, porque quizás ese cliente es a su vez un intermediario. Se va a identificar cuál es el estatus FATCA de ese inversionista, el estatus bajo el capítulo 4, eso se lleva unos códigos específicos para identificar cuál es el estatus bajo el capítulo 3 de ese inversionista, es persona natural, es una corporación, es un trust, en fin, ¿no? Con el código específico que tiene publicado el IRS para llevar a cabo esa identificación. ¿Qué tasa de retención se le debe aplicar a ese inversionista? Eso también debe ir identificado en el withholding statement. O qué tasa de exención debe disfrutar ese inversionista dependiendo del tipo de rendimiento. Es bastante documentación la que debe entregar la casa de bolsa al custodio. Y más aún, esa documentación debe ser actualizada cada vez que las posiciones estadounidenses que maneje la casa de bolsa para sus clientes vayan a pagar un rendimiento. Es decir, el custodio como agente de retención debe tener esa información y esa documentación refrescada cada vez que vaya a acreditar un rendimiento de fuente estadounidense en la cuenta de la casa de bolsa, porque si no tiene esa información actualizada antes del pago del dividendo o antes del pago del cupón, va a retener 30%. Eso quizás no suene tan grave en el caso de los dividendos, que igualmente están sometidos a un 30% de retención, pero en el caso de los cupones, que están exentos, sí es un golpe muy duro. De manera que la casa de bolsa, como intermediaria no calificada, tiene que tener una capacidad operacional en materia de impuestos bastante robusta para poder llevar esto al día y que sus clientes no sufran con un 30% de retención sobre títulos, sobre rendimientos exentos. Entonces, el agente de retención estadounidense va a recibir toda esa documentación y la va a validar. ¿Qué significa que la va a validar? Bueno, que va a ver si va a cerciorarse de que toda esa documentación ha sido completada, diligenciada conforme a las instrucciones de cada formulario y que la información no contradice lo que está declarando la persona en ese W8, que marcó las casillas correctas, que puso su nombre completo, que se lee que la dirección de residencia de la persona es donde en efecto la persona, donde en efecto la casa de bolsa en el withholding statement indicó que es la dirección de residencia de esa persona. En fin, va a examinar todos los elementos de ese W8 para ver si en efecto lo puede validar y considerarlo un W8 confiable. Si es un W8 confiable, entonces los bonos, los rendimientos que paguen los bonos van a estar exentos sin ningún tipo de problema. Y en los aspectos de los reportes, ese custodio estadounidense va a emitir anualmente al IRS reportes 1042-S acerca de todos los pagos que se le hicieron a cada uno de esos 100 clientes paraguayos durante el año, la tasa de retención que se les aplicó, el nombre y apellido o razón social de ese inversionista, su dirección de residencia y quién fue la casa de bolsa que lo representó, quién fue el intermediario calificado que lo representó. Entonces, esos reportes 1042S van a ir al IRS todos los años, a más tardar el 15 de marzo del año siguiente, al año que se está reportando, y una copia de ese 1042S, ese custodio estadounidense lo va a remitir al inversionista. ¿Cómo va a saber dónde vive el inversionista para enviarle esa copia por correo? Pues esa información va a estar en el W8 del inversionista que el custodio validó previamente. Y el custodio está obligado a hacer esto, a enviar estos reportes al IRS y la copia al inversionista, porque si no lo hace, eso implica una multa para el custodio. Una multa unitaria por cada formulario no enviado al IRS y una multa unitaria por cada copia de ese formulario que no se le envió al inversionista. Entonces, así luce
ese reporte 1042S que va a emitir el custodio estadounidense. En este ejemplo de formulario 1042S, que son los que vamos a utilizar el año que viene, 2025, que se refieren a los pagos efectuados en el 2024, vamos a ir de izquierda a derecha, van a ir una casilla que es la casilla número 1, que dice Income Code. Eso, el código de ingreso se refiere al tipo de rendimiento que se le está pagando al inversionista. 01 significa intereses de fuente estadounidense. Intereses que fueron por un monto bruto en la casilla 2 de $100,000. Y las tasas de retención que se le aplicaron a esos rendimientos de $100,000 fueron de 0%. ¿Por qué? Porque los cupones están exentos cuando quien invierte en el título valor de deuda es un no residente en los Estados Unidos. Fíjense que en la esquina inferior izquierda de este formulario, en la casilla 13A, perdón, se menciona el nombre del inversionista, un hipotético Carlos González, con residencia en Paraguay. En la casilla 13B, donde dice PA, ese es el código que utiliza el IRS para Paraguay. Y pues, incluso en la casilla 13C y 13D se incluye la dirección de residencia física que Carlos González indicó en su W8 cuando le entregó el W8 a la casa de bolsa, y luego la casa de bolsa le envió copia de ese W8 al custodio estadounidense. Del lado derecho del reporte, en las casillas 13F y 13G, encerradas en un óvalo rojo, ven ahí que hay unos códigos. Esos códigos 16 y 23, eso significa persona física, individuo, persona natural. Y luego vamos bajando y vemos en la casilla 15D, donde está el nombre del intermediario no calificado. Una casa de bolsa paraguaya que tiene un Global Intermediary Identification Number hipotético que vemos ahí, y que tiene un número de información fiscal que le ha sido asignado por la Administración Tributaria Paraguaya, hipotético, que tenemos ahí. Vemos en las casillas 15B y 15C, también dentro del óvalo rojo, vemos que el estatus capítulo 4 de esta casa de bolsa paraguaya, que tiene un Global Intermediary Identification Number, es código 06. 06 significa que es una institución financiera participante en FATCA. Y para efectos del capítulo 3, en la casilla 15B aparece el código 25. 25 significa intermediario no calificado. Entonces, este reporte va al IRS todos los años, al 15 de marzo, y copia de ese reporte le tiene que llegar a Carlos González también, porque implica multa para el custodio estadounidense no enviar este reporte al IRS, e implica multa para el custodio estadounidense no enviarle este reporte a Carlos González, porque su nombre está ahí. Ahora pasamos a este escenario, donde hubo un trastoque en el flujo de información desde la casa de bolsa paraguaya hacia su custodio en los Estados Unidos. En este caso, la casa de bolsa paraguaya no le compartió a su custodio los 100 W8 de sus clientes. Y eso tiene unas consecuencias directas e inmediatas. Nuevamente, los 100 inversionistas le dieron sus W8 a la casa de bolsa en Paraguay. La casa de bolsa en Paraguay solamente le entregó a la agente de retención estadounidense su W8 IMY, diciéndole que es una intermediaria no calificada, diciéndole: estas posiciones estadounidenses no me pertenecen, pero no te digo a quién le pertenecen. Los W8 me los quedo yo. Entonces, el custodio estadounidense va a decir: bueno, ok, muy bien, pero esto tiene unas consecuencias, y vamos a unas consecuencias regulatorias con base en las cuales vamos a proceder. ¿Cuál es la consecuencia económica fundamental? Bueno, que se le va a aplicar 30% de retención, tanto a los dividendos, no hay problema, porque igual la tasa de retención es el 30%, pero a los cupones, que suelen ser pues títulos muy buscados por el apetito de los inversionistas, los cupones van a sufrir una tasa de retención de 30%. El cliente no va a estar contento. El cliente que invirtió en el título estadounidense porque esperaba un rendimiento específico, va a ver que ese rendimiento va a tener un corte de 30%. Pero eso no se queda ahí.
como el custodio estadounidense no recibió los 100 W8s de los inversionistas paraguayos, el custodio estadounidense no pudo emitir los 100 1042S para el IRS. Entonces, como no pudo emitir los 100 porque no conocían no conocía quiénes eran esos 100 inversionistas, el custodio estadounidense va a emitir un solo 1042S y en ese solo 1042S va a decir que le pagó una cantidad X de ingresos de fuente estadounidense a unos inversionistas desconocidos, que son clientes de una casa de bolsa en Paraguay que se llama XYZ, que es una intermediaria no calificada. Cuando ese es el escenario que se presenta, se activa una responsabilidad residual en cuanto a emisión de reportes que tienen bajo la regulación estadounidense los intermediarios no calificados. Y esa responsabilidad residual es la siguiente. Como el custodio estadounidense, el agente de retención primario, no pudo emitir los 100 1042S, esa obligación de emitir los 100 1042S, identificando a todos los Carlos González inversionistas, fluyó hacia abajo en la cadena de custodia directamente para caer la responsabilidad en la Casa de Bolsa Paraguaya. Entonces, la expectativa del IRS es que la Casa de Bolsa Paraguaya emita esos 1042S que no pudo emitir el custodio estadounidense para que identifique quién es ese cliente paraguayo que invirtió en esos títulos. Y que adicionalmente, otra responsabilidad que fluye residualmente hacia la Casa de Bolsa Paraguaya es entregarle copia de esos 100 1042S a cada uno de esos 100 Carlos González que invirtieron en los bonos estadounidenses. Con todo esto, al IRS realmente no le interesa saber quién es Carlos González. Al IRS lo que le interesa saber es que Carlos González no es estadounidense. Y la manera que el IRS diseñó para enterarse de eso es con el W8 de Carlos González. Carlos González firma un W8 bajo gravedad de juramento, sometiéndose a pena de perjurio. Es decir, le está certificando a un agente de retención, a un responsable, diciéndole, yo no soy estadounidense, yo soy residente en Paraguay, te estoy diciendo esto bajo gravedad de juramento, y por lo tanto debes aplicarme el régimen de retenciones y de exenciones que se le aplican a los no residentes. Las normas, cuando hay opacidad, las normas estadounidenses, cuando hay opacidad, porque la IRS no se va a enterar de quiénes son esas 100 personas, entonces obligan a la gente de retención a aplicarle como una, digamos, esa retención preventiva de 30% para curarse en salud, y la obligación de emitir los reportes fluye entonces hacia la casa de bolsa, que es la que queda con esa obligación de emitir cada uno de esos 100 reportes para el IRS y las 100 copias para cada uno de los inversionistas. Si la casa de bolsa no emite esos reportes 1042S que debe enviar al IRS, cada reporte no enviado está penalizado con $660 y cada copia de esos reportes no enviada al respectivo inversionista está penalizada con $660 adicional. De manera que estamos hablando de que cada reporte no enviado al IRS es, y al inversionista estaríamos hablando de 660 por 2. Y estas son unas multas que se van acumulando como bola de nieve, no prescriben. Y si la casa de bolsa no está al tanto de esto, las posiciones estadounidenses y los activos que mantenga en un custodio estadounidense están en riesgo, porque en algún momento el IRS podría decidir accionar y para cobrarse lo que se le debe por concepto de multas, ir en contra de los activos que están colocados en los Estados Unidos. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, el reporte que va a enviar el custodio estadounidense cuando la casa de bolsa intermediaria no calificada no le envió toda la documentación de los inversionistas, va a lucir de esta manera. Veamos que en la casilla 4B, antes decía 0, ahora dice 30. Se le aplicó una retención de 30% FATCA a ese inversionista
estadounidense, a ese inversionista paraguayo, porque no se sabía quién es. Entonces se asume que es un estadounidense y se le aplica esa tasa de retención del 30% y por eso la retención es bajo FATCA. Luego, en la casilla 13A, esquina inferior izquierda, donde aparecía Carlos González, ahora dice Unknown Recipient, un receptor desconocido. En la casilla 13G, esquina superior derecha, ya no aparecen los códigos de persona física, persona natural, sino que aparece el código 29, persona desconocida, es lo que significa ese código 29. Y más abajo, quien sí está plenamente identificada es la Casa de Bolsa Paraguaya. Intermediaria no calificada con su Global Intermediate Identification Number hipotético que tenemos en pantalla. Entonces, cuando esto llega hacia el IRS espera que la Casa de Bolsa Paraguaya emita este reporte, como lo vemos ahora en pantalla, con total transparencia de quién es Carlos González, que es una persona física que reside en el World Trade Center Asunción, etcétera, etcétera, y que sufrió una retención del 30%. Y que esta copia vaya a Carlos González. Con esta copia del reporte, Carlos González puede ir a la IRS a pedir su reembolso del 30% que le fue retenido porque la casa de bolsa en Paraguay no fue transparente con el custodio. De manera que esta copia es fundamental para Carlos González tenerla, porque con esto reclama su reembolso de impuestos en los Estados Unidos y fueron $30,000 en el ejemplo. No enviarle esta copia a Carlos González son $660 de multa o el 10% del monto que debió haber sido reportado y no se reportó. Es decir, el 10% de 100,000 estaríamos hablando de una multa de $10,000. Por la copia que no se le envió a Carlos, más $10,000 por el reporte que no se le envió a la IRS. Estaríamos hablando que por no enviar este reporte hay una multa de $20,000 que se está acumulando. Porque $660 o el 10% de lo no reportado, lo que sea mayor. Entonces, ese es así funciona el régimen regulatorio aplicable hoy en día a la casa de bolsa que está en Paraguay, todas intermediarias no calificadas. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo en Panamá, donde, como les comentaba, más del 90% de las casas de bolsa panameñas, casas de valores las llamamos acá, son intermediarias calificadas. Y las normas que aplican al intermediario calificado en materia de debida diligencia, retenciones de impuestos sobre la renta federal estadounidense y reportes al IRS. En Panamá tenemos el acuerdo intergubernamental modelo 1, como les decía, pues es recíproco, pero la reciprocidad no es simétrica. Ya veremos pues las diferencias que hay, las causas de esas asimetrías en el intercambio de información entre Panamá y los Estados Unidos bajo el acuerdo intergubernamental modelo 1, que son asimetrías que derivan fundamentalmente de la piedra angular de FATCA, de ese capítulo 3, que les hablábamos hace un tiempo y que de esas normas del capítulo 3 es que derivan los ejemplos que acabamos de ver y la aplicación de las normas de debida diligencia, retenciones y reportes 1042S a la IRS. Entonces, seguimos adelante. Para ser intermediario calificado, bueno, el paso previo es la aprobación de las normas, conozca a su cliente de la jurisdicción y luego el interesado aplica por ese estatus ante el IRS y si el IRS lo aprueba, queda suscrito un contrato con el IRS que se llama el Qualified Intermediary Agreement, regulado por las secciones del Código de Renta Interna de los Estados Unidos y su regulación. La debida diligencia es la misma, es decir, la debida diligencia que debe hacer el intermediario calificado acerca de su cliente es exactamente la misma debida diligencia que debe hacer el intermediario no calificado acerca de su cliente. Básicamente obtener el W8 de ese cliente, un W8 válido. Pero veamos cómo funciona la cadena de documentación cuando el intermediario es calificado. Tenemos exactamente 100 inversionistas, pero esta vez residentes en Panamá. 100 inversionistas que le entregan su W8 a la casa de valores. La casa de valores le va a entregar al custodio estadounidense el W8 IMY de la casa de valores o casa de bolsa, diciéndole esas posiciones estadounidenses que están en esa cuenta no son mías, le pertenecen a mis clientes, yo estoy actuando como intermediario y soy un intermediario calificado.
Como anexo a ese W8 IMY, el intermediario calificado también va a entregar un withholding statement. Pero ese withholding statement no va a identificar a ningún cliente. No va a decir qué tipo de W8 tiene cada cliente. No va a decir la dirección física del cliente. No va a decir el estatus capítulo 4 ni el estatus capítulo 3 del cliente. No va a ir acompañado por el W8 del cliente. Es decir, el intermediario calificado no le comparte la identidad de sus clientes al custodio estadounidense. Ese withholding statement lo llamamos pool. Es decir, va a decir todas las personas que son propietarias de esas posiciones estadounidenses, que están en esta cuenta contigo, custodio estadounidense, son todos residentes no estadounidenses, no viven en los Estados Unidos. Ninguna de ellas reside en un país que tenga un tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos. En el caso de Panamá no tenemos un tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos, como si lo tiene Chile, lo tiene México, lo tiene Venezuela. De manera que le vas a aplicar las tasas de retención de ley. Y vas a aplicar también las exenciones de ley, a pesar de que no te estoy develando quién es el inversionista. ¿Por qué no te develo quién es el inversionista? Porque yo soy un intermediario calificado. El IRS confía en mí. El IRS sabe que yo manejo las normas y que por lo tanto he hecho la debida diligencia como la debo hacer y voy a reportar de la manera que tengo que reportar. El intermediario, el agente de retención en los Estados Unidos, el custodio, va a estar contentísimo de que su cliente sea un intermediario calificado, porque le representa menos carga operacional al custodio estadounidense que su cliente sea intermediario calificado, porque no va a tener que recibir las 100 copias de W8 de los clientes del intermediario calificado y no tiene que recibirlas cada vez que vaya a hacer un pago, sino que le basta con el W8 IMI de la casa de bolsa con el withholding statement pool. Es decir, el agente de retención estadounidense nunca va a conocer quién es ese inversionista panameño que es dueño de las posiciones que están ahí en la cuenta en los Estados Unidos. Entonces, la cantidad de reportes, cuando el intermediario calificado es quien está en la cadena, la cantidad de reportes que va a emitir el custodio estadounidense se va a disminuir dramáticamente. Antes, cuando el intermediario era no calificado, al custodio estadounidense le correspondía enviar 100 reportes 1042S y 100 copias de esos 1042S a cada uno de los 100 inversionistas. En este caso, el custodio estadounidense solamente va a emitir un reporte diciendo que le pagó $100,000 en intereses a clientes de un intermediario calificado. Y copia de ese 1042S le va a enviar el custodio estadounidense al intermediario calificado. Entonces, el intermediario calificado va a tener que enviar un reporte 1042S espejo de ese que recibió del custodio estadounidense, diciéndole al IRS, le pagué $100,000 en intereses de fuente estadounidense a mis clientes que no residen en los Estados Unidos. Entonces, un solo reporte va a ir desde el intermediario calificado al IRS para reportar esa cantidad de intereses y no hay copia de reporte que haya que serle enviada al inversionista, porque el nombre del inversionista no va mencionado en ningún reporte. Estos son reportes pool, reportes ciegos. Ya vamos a ver cómo luce. Así luce el reporte del intermediario calificado. Nuevamente son $100,000 en intereses, no hubo retenciones. Este es el reporte que va a enviar el custodio estadounidense al intermediario calificado. Vean que en la casilla 13A, donde se mencionaba a Carlos González, ahora a quien se menciona es a la Casa de Valores Panameña, intermediaria calificada. Este reporte va para el IRS con copia a la Casa de Valores Panameña. Y la Casa de Valores Panameña va a emitir un reporte espejo diciéndole al IRS que pagó $100,000 en rendimientos, específicamente intereses de fuente estadounidense, que estuvieron exentos de retención y que los receptores, veamos la casilla 13A, donde iba Carlos González, se dice que se le pagó a un withholding rate pool, a un pool de clientes, que todos estuvieron sometidos a la misma tasa de retención o de exención en este caso. Entonces, veamos las diferencias fundamentales, ¿no? Entre un intermediario, cómo funciona un intermediario no calificado y cómo funciona un intermediario calificado. Ser intermediario calificado realmente implica un estatus privilegiado
para la Casa de Valores, y el intercambio de información automático que va al IRS todos los años se disminuye dramáticamente cuando el intermediario es calificado. Veamos que la posición en este momento, la posición regulatoria de la Casa de Bolsa Paraguaya, bajo el acuerdo IGA modelo 2 en sustancia y el FFI Agreement que tiene suscrito con el IRS, la Casa de Bolsa Paraguaya debe identificar a sus clientes estadounidenses todos los años y enviarle un reporte anual al IRS directamente sobre los inversionistas estadounidenses que tenga, si tiene alguno. Y también en paralelo, tiene que enviarle, el IRS tiene que recibir la información sobre los inversionistas paraguayos que inviertan en los Estados Unidos todos los años. Y eso es una carga administrativa operacional bien fuerte, más fuerte que FATCA, si se lleva bien llevada. Y si no lo hace, si no le envía esa información al IRS, al custodio, específicamente para que el custodio le envíe al IRS, ya bien pues las contingencias fiscales que se le crean a la Casa de Bolsa. Entonces tenemos que la Casa de Bolsa Paraguaya reporta FATCA, está obligada a develar la identidad de sus clientes paraguayos al IRS. Esto probablemente no está cubierto por la ley que mencionaba Horacio 6.657 del año 20, esta develación de información, sino que implicaría que para que el inversionista realmente pueda develar sin responsabilidad por la confidencialidad de la información, pueda develar la identidad del inversionista, va a necesitar una renuncia al derecho de confidencialidad por parte del cliente, para que entonces la información pueda fluir directamente al custodio y del custodio al IRS. Y bueno, y si a esto, pues, a estos dos regímenes de información le añadimos el CRS, también vamos a tener que la entidad paraguaya, la institución financiera paraguaya, le va a corresponder reportar a su administración tributaria local los residentes en las jurisdicciones miembros del CRS que el Paraguay considere jurisdicciones reportables. De manera que tendría tres regímenes en simultáneo funcionando, tres regímenes de intercambio automático de información, siendo el más pesado de ellos el de los intermediarios no calificados, que paradójicamente pues es el más antiguo. Ya estamos pues cortos de tiempo, pero bueno, quizás resumiéndole lo que ha sido la experiencia panameña con Common Reporting Standard, ya tenemos 7 años de implementación, con muchísimo éxito, ya las autoridades locales incluso han comenzado a inspeccionar a las instituciones financieras panameñas en lo que se refiere al cumplimiento de los protocolos de debida diligencia y de reportes bajo el CRS. Hoy en día Panamá intercambia información con 77 países, que están los que están en la última lista de jurisdicciones reportables publicada por la Dirección General de Ingresos de Panamá. De manera que con esto pues vamos a pasar a las asimetrías, ¿no? Que queríamos hablarles un poco de eso, de las asimetrías entre el FATCA-IGA modelo 1 y la información que en Estados Unidos en definitiva le reporta a Panamá en este caso, o a cualquier otro país que tenga un IGA modelo 1. Si tenemos una cuenta de ahorros, tenemos una cuenta de depósito, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente bancaria abierta en un banco panameño, bajo el IGA y el CRS también, la institución financiera panameña está obligada a reportar el balance de la cuenta. ¿Cuánto vale esa cuenta al 31 de diciembre del año específico a reportar? ¿Cuál es el balance? Si hubo intereses acreditados en esa cuenta durante el año, hay que sumar el monto bruto de todos esos intereses pagados durante el año y reportar esos intereses a la Dirección General de Ingresos para que la Dirección General de Ingresos pues le envíe esa información a los Estados Unidos cuando ese cuentaviente es estadounidense, o a cualquiera de los 77 países que son jurisdicciones reportables hoy en día en Panamá. ¿Qué ocurre en el caso de los Estados Unidos cuando es Estados Unidos el que va a reportar hacia Panamá? Es decir, cuando el IRS es quien va a enviar información a la Dirección General de Ingresos, específicamente. Si quien tiene una cuenta de depósito en los Estados Unidos, en una institución financiera estadounidense, es un residente panameño,
la institución financiera de los Estados Unidos no reporta el monto o el balance de esa cuenta al 31 de diciembre del año específico al IRS. La institución financiera estadounidense solo reporta rendimientos de fuente estadounidense. El balance de por sí no es un rendimiento y el balance no forma parte de ese reporte 1042S que vimos en las pantallas anteriores. De manera que el IRS no sabe cuánto es el balance de esa cuenta. Y como no sabe, no puede enviárselo a la Dirección General de Ingresos de Estados Unidos. Aquí es donde vemos pues que FATCA se construyó con base en esa piedra angular que es ese formulario 1042S, capítulo 3 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos. Si hay intereses pagados en esa cuenta, Estados Unidos sí lo va a reportar, pero solamente cuando el titular de la cuenta sea una persona física, una persona natural, persona humana. Y además, siempre y cuando le hayan acreditado $10 o más de intereses durante el año calendario. Si el monto de pago de intereses no llegó a $10 durante el año, tampoco se reportan. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que dicen las normas de las retenciones de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos cuando el receptor del ingreso es un no residente. Y bajo ninguna circunstancia se va a reportar el monto de los intereses pagados en una cuenta de depósito cuando el titular de la cuenta no sea una persona física, sino una entidad, ya sea que esa entidad tenga o no tenga personalidad jurídica. Por ejemplo, tengo como titular de la cuenta en los Estados Unidos un trust, un fideicomiso. Esos intereses pagados no van a ser reportados porque el trust es considerado una entidad. Si es una sociedad anónima, una entidad de BVI, una entidad de Caimán, una entidad de Paraguay, no va a ser reportada. Una entidad de Panamá, perdón, no va a ser reportada esa información por el banco al IRS. Y el IRS tampoco la va a poder reciprocar. Eso es lo que se refiere a las cuentas de depósitos, de ahorro, de corrientes. Cuando se trata de cuentas de custodia de títulos valores, que son las que abren pues, las casas de valores en Panamá y similar a las casas de bolsa en el Paraguay, Panamá, la institución financiera panameña, tanto bajo el FATCA IGA modelo 1 como bajo el CRS, está obligada a reportar el balance o valor de la cuenta al 31 de diciembre del año específico, todos los intereses que se hayan acreditado en esa cuenta, todos los dividendos que se hayan acreditado en esa cuenta y todos los ingresos brutos por ventas de títulos o por redenciones de títulos u otro tipo de ingresos que se hayan acreditado en esa cuenta. Eso es lo que le corresponde reportar tanto bajo el FATCA modelo 1 como bajo el CRS a la institución financiera panameña. Sin embargo, cuando es los Estados Unidos el que le va a reportar a Panamá o a su socio bajo IGA modelo 1, ya decíamos que el valor o balance de esa cuenta de inversión, de ese brokerage account en los Estados Unidos no va a ser reportado. Los intereses sí van a ser reportados solo en la medida que sean intereses de fuente estadounidense, que son los que se reportan en el 1042S. Si se trata de títulos de Pemex, de Petrobras, de Ecopetrol, que están siendo custodiados por la institución financiera estadounidense, esos títulos no producen renta de fuente estadounidense. Como no producen renta de fuente estadounidense, no son materia del formulario 1042S y por lo tanto el IRS no va a recibir esa información. Solamente la va a recibir cuando los títulos se los emitió el Tesoro de los Estados Unidos, cuando los títulos emitió Apple, cuando los títulos emitió Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los intereses sí, solo en la medida que sean de fuente estadounidense. Los dividendos sí, solo en la medida que sean de fuente estadounidense. Y los ingresos por ventas de títulos, redenciones de títulos o cualquier otro tipo de acreditación de ingresos que se haga en esa cuenta no son reportados porque las ventas, redenciones o cualquier otro tipo de ingresos no son reportados en los formularios 1042S. En cuanto a los beneficiarios finales de las entidades no financieras pasivas, en cualquier tipo de cuenta, ya sean de depósito o de custodia, el Panamá debe reportar, tanto bajo FATCA como bajo el CRS, quiénes son las personas de control de esas entidades no financieras pasivas. Cuando son estadounidenses se reportan bajo FATCA, cuando pertenecen a alguna de las 77 jurisdicciones reportables se reportan bajo el CRS. Estamos hablando de reporte de beneficiarios finales de las entidades que sean titulares de cuenta. En el caso de los Estados Unidos, la institución financiera estadounidense no le reporta al IRS beneficiarios finales de entidades no financieras pasivas. Esa información no es materia del 1042S. El 1042S ni siquiera tiene un campo para identificar beneficiarios finales de entidades.
Entonces ahí están claramente plasmadas las asimetrías a las que nos referíamos hace un rato entre el FATCA modelo 1 y lo que está en las asimetrías que van intrínsecas en el diseño del FATCA modelo 1. Asimetrías cuyo origen es el capítulo 3 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos, con base en el cual se diseñó el capítulo 4. Es decir, la piedra angular de FATCA fue el capítulo 3 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos y este es el resultado que tenemos hoy en día. Con esto yo creo que ya hayamos llegado al final de la exposición. Hay una casilla de preguntas y respuestas. Nos extendimos bastante más, pienso yo, en el tiempo, pero bueno, en todo caso, le agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron y si quedamos pues disponibles en la medida del tiempo para responder preguntas y respuestas. Y cualquier otra consideración adicional que Horacio, Oscar creo que ya no nos acompaña, pero Horacio que sigue con nosotros, cualquiera pues de los que están acá que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, estamos todos a la orden. Muchas gracias por su atención. Hola José, bueno, muy contento por la presentación. Aquí tenemos dos preguntas del público que me va a preguntar. Las voy a leer. Está Martín Licosati, que el cliente de la casa de bolsa no es paraguayo, ¿también aplica este procedimiento? Es una pregunta bastante genérica, José Andrés. No sé si o tú o Horacio la puede responder. ¿Puedes repetir la Se pregunta? refería al procedimiento de FATCA que mencionó José Andrés. Por ahí le podés comentar, José Andrés, un poquito más sobre cómo aplicaría eso. Creo que sería bastante interesante. Pero me repites la pregunta La- porque no la escuché bien, por favor. Dale, tranquilo, José Andrés. Si el cliente de la casa de bolsa no es paraguayo, ¿también aplica este procedimiento? Sí, bueno, vamos a asumir que este procedimiento se está refiriendo a las retenciones, ¿no? Que digamos que es lo fundamental. Estamos hablando de una casa de bolsa. Sí, el procedimiento aplica para todo cliente que no sea residente en los Estados Unidos. Utilizábamos y hablé siempre de Paraguay para facilitar la comprensión, pero si en la casa de bolsa paraguaya hay un cliente panameño o un cliente chileno o un cliente uruguayo o un cliente brasilero o argentino, el tratamiento es exactamente igual, con la diferencia de que si el cliente es de Chile, Chile tiene un tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos y la retención a los dividendos que se le debe aplicar a un residente chileno no es del 30, es del 15%. Entonces, al cliente chileno que vaya a contratar a alguna casa de bolsa paraguaya para invertir a través de ella, le conviene que la casa de bolsa paraguaya esté muy clara en cómo funcionar de manera correcta como intermediaria no calificada, porque si no funciona de manera correcta, esa persona va a perder su derecho a la tasa de retención menor, es decir, a la disminución de un 15% en la tasa de retención. Las normas, salvo por el tratado, que lo que implica es una tasa de retención menor, todo lo demás se aplica de la misma manera. Debe haber una develación por parte de la casa de bolsa paraguaya, del W8, de todos sus clientes, ya sea paraguayos o no paraguayos. Gracias, Andrés. No sé si Horacio quisieras agregar algo. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Se llama Asistente Anónimo. Dice, estimado, felicitaciones por las exposiciones. Una consulta, creo que ya eso se dijo en la exposición. ¿Cuál es el tratamiento para las LLC tratados como transparente en Estados Unidos frente al 1042-S? Y si se intercambia luego vía FATCA al país el país de los socios. No sé si la Pero repito, José Andrés. Anónimo, no sé, Horacio, si quieres después hacer un comentario, pero Anónimo ha hecho una excelente pregunta. Gracias, Anónimo, por su pregunta. Las LLC en los Estados Unidos. Una LLC que esté constituida bajo la ley de cualquiera de los 50 estados que tenga ley de LLC tiene el siguiente tratamiento bajo la normativa estadounidense. Cuando la LLC tiene un solo dueño, recordemos que la LLC emite cuotas de membresía, no emite acciones. Cuando la LLC tiene un solo dueño, esa LLC, para efectos de la tributación en los Estados Unidos, se considera una entidad invisible. No estoy diciendo transparente, estoy diciendo invisible. Es un disregarded entity, el término técnico. Entonces, ¿qué significa eso? Que para efectos de las retenciones de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos,
cuando el titular de la cuenta en la casa de bolsa paraguaya es una LLC que debe ser tratada como disregarded entity, como entidad invisible para efectos de las retenciones, esa entidad LLC con un solo dueño no es la beneficiaria del ingreso. El beneficiario del ingreso es el único dueño de la LLC. Ese único dueño debe identificarse, siendo paraguayo, con su W8BEN. Entonces, la casa de bolsa paraguaya debe entregarle al custodio en los Estados Unidos el W8BEN de esa persona que es el único dueño de la LLC, porque la LLC para efectos tributarios no existe. Y como no existe, no firma ningún tipo de formulario, simplemente porque no existe. Quien firma es el único dueño. Ahora bien, si la LLC tiene más de un dueño, es decir, 2 o más dueños, ya la LLC no va a ser considerada un disregarded entity, va a ser considerada un US partnership. Y un US partnership es persona estadounidense bajo FATCA. Entonces, cuando el titular de la cuenta es una persona estadounidense, entonces ahí sí, ese US partnership debe suscribir un W9. Y en ese W9, ese US partnership debe incluir su Employer Identification Number, es decir, su número de información tributaria asignado por la Administración Tributaria en los Estados Unidos y debe incluirlo en su W9. Ese W9 le debe ser compartido por la casa de bolsa paraguaya a su custodio estadounidense. Y el custodio estadounidense va a saber que los rendimientos que se le paguen a los títulos que son propiedad de esa persona, de ese partnership con W9, no deben estar sometidos a ningún tipo de retención, ya sean dividendos o intereses. 0% de retención, porque ese partnership en los Estados Unidos tiene sus propias obligaciones de reporte, que es un régimen complejo que no viene al caso en este momento. Pero en lo que se refiere a la develación de información, sí como no, ese W9 se le debe entregar al custodio estadounidense para que el custodio estadounidense no retenga nada y pueda emitir un formulario 1099 para el IRS con copia al partnership, a la LLC. Ahora bien, eso es lo que se refiere al flujo de información hacia el custodio, pero la casa de bolsa, al tener un partnership estadounidense como cliente, tiene obligaciones bajo FATCA también. Entonces, esa cuenta, todo lo que esté en esa cuenta, debe ser reportado al IRS todos los años, porque esa es una persona estadounidense, un partnership estadounidense. De manera que van a haber 2 vías de reporte, una directamente al IRS por parte de la casa de bolsa en el formulario de reporte FATCA, indicando quién es ese US Partnership, cuál es su Employer Identification Number, balance de la cuenta, intereses pagados, dividendos pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, durante el año, tiene que entregarle el W9 de esa LLC US Partnership al custodio estadounidense para que no retenga y pueda emitir el 1099 directamente al IRS al 15 de marzo del año siguiente. Una última pregunta para cerrar, asistente anónimo nuevamente. Cuando el titular de una cuenta en Estados Unidos es una sociedad fuera de Estados Unidos, por ejemplo, PBI, no se reporta al país de incorporación de la sociedad. Ya con esto cerramos. En el 1042S se reporta el país de cada entidad que sea receptora de fuentes estadounidenses, de manera que en la casilla donde se indicaba, si recordarán el ejemplo, la identidad de Carlos González con la dirección de residencia de Carlos González, tratándose de una entidad de BVI, se va a identificar la razón social de esa entidad de BVI, su jurisdicción de incorporación, que sería BVI, y la dirección física donde sea que resida, típicamente la gente residente en BVI de esa entidad. Bueno, ya con esto creo que cerramos. Bueno, Horacio, Oscar, José Andrés, excelente presentación. Ha sido el IFA Connection con mayor conexión con IFA Paraguay, así que los felicitamos, Horacio, por ese gran trabajo. De la mano de IFA Latam, los esperamos en mayo. Yo pensaba que era en junio, la última vez que lo escuché, Horacio, así que nos vemos en IFA Paraguay. Así que, Horacio, no sé tú cómo
como líder de ese Congreso IFA de Paraguay, si quisiera cerrar con unas palabras y dónde nos vas a llevar en ese Congreso, ¿no? No, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Gracias a los que se quedaron hasta el final y gracias también a mi colega José Andrés Romero por la excelente exposición. Realmente muy interesante todo lo que pudimos compartir y vemos que Paraguay va a ir a eso eventualmente, a CRS, definitivamente. Y bueno, esperemos que podamos lograr una implementación eficiente de FATCA. Estamos organizando todavía, José, todo el programa turístico. Realmente va a ser algo bastante interesante. No solo Paraguay, sino la región tiene mucho que ofrecer, entonces un destino relativamente poco conocido, entonces las personas que vengan a visitarnos para el Congreso del año que viene, de mayo de 2025, IFA regional, además de poder enriquecerse con, con todo el programa técnico que estamos terminando de definir también y van a poder consultar en la página, van a poder ver también un destino turístico diferente, ¿verdad? Y compartir con sus conocidos, un lugar que probablemente pocas personas todavía en la región están conociendo. Entonces, vemos que va a ser algo muy interesante para las personas que asistan. Están todos más que invitados, ¿sí? Repetimos, en mayo del año que viene, mayo de 2025, Congreso Regional de IFA Latinoamérica, ¿sí? Están todos invitados. Dale, Muchísimas gracias otra dale, cosa del fútbol. dale, José, cerramos contigo para que dé las palabras de despedida, ¿no? Bueno, allá nos vemos en Paraguay, Dios mediante. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y les vamos a compartir el material del día de hoy para que lo tengan como consulta si quieren pues ahondar un poco más. Estamos siempre a sus órdenes aquí en Panamá. Esperamos recibirlos cuando nos toque recibirlos por acá también. Un fuerte abrazo para todos y bueno, feliz resto de la semana. Dale.